Hola, buenos días, ¿qué tal? Continuamos con los programas de la Cámara de la Propiedad Urbana para aclarar las dudas que se consideren por los espectadores, y hoy vamos a hablar de los contratos de arrendamiento de local. En un programa anterior se habló de los contratos de arrendamiento de vivienda, un poquito por encima, distinguiendo vivienda habitual y vivienda de temporada. Hoy vamos a hablar de los contratos que llamamos de local, pero que en la ley dice vivienda y uso distinto. Ahora se llaman contratos de arrendamiento de uso distinto. ¿En qué se diferencian unos de otros? Sí, a ver, el contrato de local se referencia, hablamos en el programa que hablamos de la vivienda, que había que pagar un impuesto, que era uno de los requisitos, impuesto. El de contrato de local no lleva ese impuesto porque lleva IVA. Es decir, contratos de arrendamiento local tienen renta más IVA menos el impuesto de la renta de las personas físicas. Entonces, en eso básicamente se diferencian. Y luego, claro, el objeto, uno es la vivienda y otro es un negocio. Hablábamos también en el programa anterior de las cláusulas que tiene que tener el contrato de vivienda. ¿Cuáles son las mínimas del contrato de uso distinto? Siempre mínimas en local son renta, destino, tiempo. Aquí es muy importante el tiempo, porque aquí no presumimos nada como en las viviendas, lo de los 3 años. Destino, si hay posibilidad o no de ceder el contrato, y poco más. ¿Se puede romper el contrato por causas justificadas? Sí, se puede y se debe. Esto, como en tantas ocasiones, ha cambiado muchísimo. Si antes tú hacías un contrato de local por 5 años, te obligabas los 5 años. Ya está cambiando, pues porque los tiempos han cambiado, con crisis y no crisis. Entonces, nosotros aquí en la Cámara la asesoría jurídica de la Cámara ya pone esa posibilidad. Una pequeña indemnización, una duración mínima, varía si el local lo estás alquilando por 1 año o si lo estás alquilando por 10. Si tú tienes un arrendamiento de 10 años, lógicamente en esos 10 años el arrendador no va a ver el local, tiene que poner unas condiciones, pero sí se puede. La pregunta que me has hecho, por circunstancias, se establecería en el contrato, porque se puede pactar todo, un aviso de una cantidad, sin una indemnización para el caso de que fuera poco, pero sí que se puede. Sí. Pendientes también, como estamos, del cambio de gobierno, también pendientes del cambio del IVA. En este caso está sujeto al IVA, pero ¿por qué está sujeto al IVA este tipo de contratos? Porque quiero decir, por el reglamento desde el principio, cualquier tipo porque es una prestación, es decir, que está sujeto, y cada tiempo va cambiando el tipo, también como el impuesto a la renta de las personas físicas, ¿correcto? ¿Y qué más impuestos pueden llevar? No, aquí ninguno. Aquí realmente después la cuestión fiscal del dueño y del inquilino, cuando hablamos del arrendamiento de viviendas, veíamos que se podía deducir. En los contratos de arrendamiento de local, que ya es un negocio, pues no, salvo que el propietario tenga un tipo de sociedad o algo así. Pero si es una persona física, el propietario tiene que declarar sus dineritos que ha ganado y el arrendatario tendrá que deducirse, dependiendo del sistema que tenga elegido él, tendrá que deducirse eso como gasto. En locales hemos escuchado siempre una palabra que ahora parece ser que no tenemos que decir, traspaso. Sí, el lenguaje. ¿No veis por ahí, ¿no? En los carteles que pone se traspasa? A ver, la figura del traspaso tenía sentido antes en la ley antigua, cuando había una duración grande, y entonces se suponía que el traspaso lo cobraba el antiguo inquilino, porque se lo había currado con su esfuerzo, había hecho una clientela, y aquel local, el propietario después percibía una parte de ese dinero, pero el concepto traspaso era porque lo que traspasabas era algo, es decir, tenías un contrato a muy largo plazo, habías conseguido hacerte tu fondo de comercio, y al nuevo que entraba le transmitías ese fondo de comercio. Hoy, que ya no hay contratos a tan largo plazo, pues no tiene sentido. Ahora la palabra, en lugar de traspaso, sería cesión. ¿Qué sucede? La ley le permite al inquilino ceder el contrato. Entonces, para que eso no suceda, volvemos a las cláusulas. Es decir, la Cámara de Propiedad defiende al propietario, evidentemente, sin hacer daño a nadie, pero defiende al propietario. ¿Qué tenemos en las cláusulas? Pues establecemos una posibilidad de que no se pueda ceder, o de que sí, porque eso el día que viene la gente a preguntarlo, no se pierde nada.
pero hay que escribirlo, ¿vale? Precisamente, Nieves, ¿qué se puede pactar? Ahí, en el local se puede pactar todo, porque incluso la subida, que los incrementos de renta en viviendas están tasadas, no pueden ser superiores al IPC, etcétera. En locales puedes establecer cualquier tipo de subida. Si se puede ceder o no ceder ese arrendamiento, que tú has hecho una inversión en el local, has comprado unos muebles, más o menos estás funcionando, te va mal, te quieres ir y buscas otro inquilino. Pues perfecto, siempre que esté que esa cláusula de la cesión esté bien redactada, porque en la ley no está muy bien redactada, ¿vale? Es muy importante, por ejemplo, el destino, que puedas poner en esa tienda chicles, caramelos, artículos de droguería y tal, pero no otro determinado tipo de negocio. El destino es importante, claro. Ante la situación empresarial en la que estamos actualmente, ¿la duración habitual que se está haciendo de los contratos cuál es? A ver, ahora mismo no me preguntes por qué, pero lo que tiene todo el mundo en la cabeza son los 5 años, como si en 5 años esto fuera a cambiar, no sé si para bien o para rematarlo, pero ahora mismo se hacen contratos de local. Bueno, hay mucha gente que viene y hace contratos de local por un año, que yo siempre digo, ¿cómo es posible que en un año alguien vea que un negocio funciona? Porque es absolutamente imposible, tiene que ser a más largo. Pero bueno, la gente es muy dueña. Pero se hacen muchos contratos por 5 años, muchos. ¿Por qué? No me lo preguntes. En alguna parte que se me escapa pondrá que esto va a durar 5 años y ya está. ¿Existe todavía en ciudades como Soria la renta antigua para los locales? Todavía quedan. Sí. ¿En cuáles casos? Pues en los casos en los que el arrendatario era una persona física, no una sociedad. Entonces quedan algunos, no muchos, porque la ley lo que estableció fue que ese señor, persona física que estaba en el contrato, que era el titular del contrato, no si se había subrogado, pero si era el titular del contrato, que pudiese continuar hasta su jubilación o fallecimiento. Parece lógico, ¿no? No dejar a la gente... Todo esto que se ha oído el año pasado de hoy se acaban los contratos de renta antigua. Sí, se acabaron muchísimos, pero otros quedan, Habrá tiendecitas yo conozco una en San Sebastián, por ejemplo, que es una monada de tienda y que ahí está la señora canta la vida con su contrato hasta que se jubile o se muera. Aunque están condenados a desaparecer. Condenados a desaparecer. Bueno, parece lógico, ¿no? Aquella historia de la ley anterior, que era del 64, que duró 30 años... pues los tiempos eran unos y ahora los tiempos son otros. Y luego ahora hay mucho movimiento en vivienda y en local, mucho movimiento en el sentido de estoy en esta casa, pero mira, me voy a marchar de esta casa porque he encontrado una un poquito más barata que tiene antena parabólica, es un decir. Vale, eso antes no pasaba, eso antes lo que la gente quería era estabilidad en la vivienda y en el local, y ahora hay mucho movimiento excesivo. Por último, Nieves, ¿qué consejo damos a todos los que quieran hacer un contrato para uso distinto? Sí, a ver, que tengan claras las cosas de lo que quieren y de lo que no quieren. Es decir, de si, como te digo, las 4 cosas básicas. Que lo que quieran poner en el contrato lo pongan lo suficientemente claro como para que no tenga que interpretar eso nadie. Y que vengan aquí. Pues Nieves, como siempre, muchas gracias. Nada, a vosotros.